iglesia. Que el Señor les continúe bendiciendo. De verdad que estoy gozoso en este día. Me siento gozoso. Puedo ver la gloria de Dios en este día. ¿Cuántos han visto la gloria de Dios en este día? Amén. Que aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar del trabajo, aún a pesar de las cosas, del afán que quizás muchos podamos tener en algún momento, hoy hemos venido a adorar a Dios. Estamos en este lugar para adorar a Dios. Y de verdad que eso en mí causa gozo. No sé en usted. Por eso yo digo que tengo gozo. ¿Cuántos tienen gozo acá? ¿Cuántos están en victoria? Hoy es viernes de tiempo de qué? ¿De qué? No parece, porque parece como que ya no tienen pila ya. Parece que ya se les están acabando las pilas. ¿Ah? De verdad que nosotros tenemos que ser agradecidos siempre con Dios y debemos siempre estar gozosos en el Señor. En estos tiempos tan difíciles a veces cuesta, porque muchas personas están pensando y están analizando, viendo cómo van a hacer para poder obtener las cosas que verdaderamente están necesitando. Fíjense que algo que el Señor me llevaba hoy al reflexionar, ¿no? De cómo la membresía en las iglesias está bajando. He podido preguntar a otros pastores, a otros hermanos dentro de otras congregaciones, y les pregunto siempre cómo está la membresía, cómo están las personas. Me dicen, hermano, les voy a decir algo. Es algo que no lo podemos explicar, pero la gente no se está congregando. Le cuesta llegar a las iglesias. Y eso es producto precisamente de las cosas que estamos viviendo en esta nación. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué están sucediendo todas estas cosas? Y el Señor me llevaba de nuevo al pasaje de Oseas. Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Muchas personas que no están poniendo su mirada en Cristo, no están poniendo su mirada en Dios, sino que ponen su mirada en su trabajo, ponen su mirada en lo que perciben, en lo que tienen, en las cuentas bancarias, ponen su mirada en cualquier cosa que le pueda ayudar a solventar a medias alguna situación que pueda presentarse dentro de su vida. Pero la verdadera riqueza y el verdadero gozo de nosotros los cristianos es poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Por eso nosotros no podemos dejar de congregarnos. Siempre tenemos que ir a la congregación. Siempre, a pesar de las situaciones, de las circunstancias, siempre debemos de ir. Todos tenemos situaciones, todos tenemos circunstancias. Tenemos problemas, tenemos familias, tenemos trabajo. Y ciertamente, en algún momento, no vamos a poder venir a la congregación porque tenemos algunos compromisos. Pero que eso no se puede hacer costumbre, no se puede hacer reiterativo. Y de verdad que yo me gozo porque yo le digo, Señor, ¿cuál es la diferencia entre el remanente fiel y las otras iglesias? Porque yo todos los domingos veo remanente full. Cada vez vienen más personas al remanente. Y es precisamente que el Señor nos está añadiendo cada día. Cada día están añadiendo las personas que Dios necesita tener en este lugar para el propósito para el cual ha sido llamado este remanente. Y ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos, ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a ver qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo y cómo se están moviendo las cosas en el ámbito espiritual. Por eso era tan importante el tema de la semana pasada. ¿Cuántos recuerdan el tema de la semana pasada? ¿De qué hablamos? El poder de la vigilia, el estar vigilante siempre, en todo tiempo, en todo lugar. ¿Para qué? Para que el enemigo no gane terreno. Siempre nosotros tenemos que estar viendo las cosas que están detrás de cada circunstancia para entonces nosotros poder accionar, para poder nosotros detectar, estar apercibido de las cosas que el enemigo a veces comienza a tejer alrededor nuestro, que nos pueden en un momento determinado desenfocar de la visión que Dios tiene para nosotros y por supuesto desviarnos del propósito de Dios. Si nosotros no estamos apercibidos, en algún momento podemos desviarnos.
pero para eso Dios nos está preparando. Y hoy es el último día de las enseñanzas de lo que nosotros hemos determinado y de lo que Dios nos ha dicho acerca de lo que es la dieta del pavo, que es la palabra, la vigilia, el ayuno, la vigilia y la oración. El poder de la palabra, el poder del ayuno, el poder de la vigilia y el poder de la oración. Y tomamos como texto inicial el libro del profeta Oseas, en el capítulo 4, y hablábamos de que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero también dijimos que también el pueblo desechó el conocimiento. Y el Señor, por cuanto el pueblo desechó el conocimiento, también lo iba a echar del sacerdocio. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos están desechando el conocimiento que Dios nos está dando? Tenemos que estar vigilantes en cuanto a eso. Tenemos que aprender a poner en práctica lo que Dios nos da. Vienen tiempos difíciles para esta nación. Se aproximan tiempos difíciles para esta nación. Y no debe a nosotros tomarnos por sorpresa, porque el Señor ya nos lo ha dicho desde hace muchísimo tiempo atrás. Quizás algunos todavía están como un poco incrédulos, porque desde que el Señor habló hasta esta fecha todavía no ha ocurrido nada. Pero ¿sabe qué? Está pronto, porque el Señor así lo ha dicho. Están pronto en suceder las cosas que Dios ha determinado para esta nación. Ya hemos visto y hemos vivido y estamos viviendo aún 2 de las 3 cosas que Dios determinó para esta nación, que eran el hambre, la pestilencia y falta de espada. Y está cerca el cumplimiento de ese juicio. ¿Por qué? Porque cada día vemos más idolatría en el pueblo venezolano. Tenemos que estar apercibidos de las cosas que se hablan y de las cosas que se dicen, sobre todo la que dicen nuestros gobernantes. Porque lo que dicen nuestros gobernantes, ellos están bajo el orden de autoridad y puede hacer sucumbir la nación entera. Nosotros tenemos que estar apercibidos de cada una de las cosas que pueda decir el presidente, de cada una de las cosas que pueda decir el Tribunal Supremo, que pueda decir la Asamblea Nacional, porque de cada una de esas cosas Dios nos ha dado a nosotros como iglesia la autoridad para orar y revocar muchas de esas maldiciones que quizás puedan estar cayendo sobre el pueblo de Venezuela. Porque nosotros somos pueblo también, ¿o no? Somos venezolanos, somos del pueblo de Dios, pero estamos en Venezuela, somos venezolanos. Entonces tenemos que estar apercibidos de todas esas cosas. Y solamente vamos a poder vencer todas estas adversidades que nos esperan, todas las adversidades que vienen para esta nación, cuando estemos viviendo verdaderamente en el poder de la palabra, en el poder del ayuno, en el poder de la vigilia y en el poder de la oración. Si nosotros no doblamos rodillas por esta nación, se nos va a hacer muy difícil poder soportar las cosas que vienen para acá. Porque la oración puede mitigar, puede minimizar el juicio de Dios. Y es allí donde nosotros tenemos que, como iglesia, levantarnos para que podamos alcanzar el propósito que Dios tiene en este tiempo para con su iglesia y con esta nación. Amén. Déjeme por un momento acá leerle una pequeña introducción que dice acá, dice: quizás muchos de nosotros en algún momento le hemos preguntado al Señor, ¿por qué razón muchos en el pueblo de Dios hoy en día no están experimentando o viviendo en el fuego del Espíritu Santo? No están experimentando el poder de Dios. Y el poder de Dios no lo pueden experimentar las personas de afuera. El poder de Dios lo podemos experimentar nosotros como iglesia. El poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuántos se han preguntado por qué la iglesia de Jesucristo en este tiempo está dormida y no está en el fuego del Espíritu Santo? ¿Ustedes se han preguntado eso? Yo me lo he preguntado y se lo he preguntado al Señor. ¿Ustedes en algún momento se han preguntado eso? Es importante que nosotros
vayamos ejercitando lo que estamos aprendiendo en cuanto al discernimiento, en cuanto al estar apercibido, en cuanto a lo que estamos aprendiendo del poder de la palabra, del ayuno, de la vigilia, para que podamos entender lo que Dios quiere hacer con nosotros y podamos tener clara la visión de Dios para con nosotros. Llámese como iglesia remanente fiel o llámese como iglesia de Jesucristo, porque nosotros estamos enmarcados en una gran visión de Dios y tenemos un llamado como iglesia y tenemos un llamado como remanente fiel. Amén. Dice aquí, déjame decirte que en el desarrollo de esta enseñanza pude notar y pude darme cuenta que la iglesia de Jesucristo no está obrando en el poder del Espíritu Santo precisamente porque no está orando, no está clamando, no está gimiendo. Existe una realidad en el pueblo de Dios, y es que vemos un gran número de personas que nos hacemos llamar cristianos, pero nos cuesta levantar una oración a favor de esta nación. Nos cuesta levantar una oración a favor de los gobernantes. Nos cuesta levantar una oración a favor del propósito y del plan de Dios para esta nación. Parece mentira, pero es verdad. Y lo pude entender porque yo he venido escudriñando y he venido un poco estudiando estas cosas, ¿no? Y he podido entender en algunas páginas que me he metido de que hay encuestas que se hacen en las congregaciones, y el 80%, sobre todo en Estados Unidos, el 80% de los ministros no oran. Más del 80% no oran. Y el otro 20% oran una sola vez al día. Encuestas que se han revelado. Hay algunas revistas cristianas que a veces me envían por el correo, y pude leer en una oportunidad de ¿cómo es esto? ¿Qué pasto le están dando entonces al rebaño si no buscan de la presencia de Dios? Entonces, muchos de los problemas que nosotros tenemos como congregación vienen precisamente porque no estamos orando. No hay oración, no hay búsqueda, no hay comunión. Y si no hay comunión, no hay visión. Y si no hay visión, el pueblo se desenfrena cuando no hay profecía. Y la profecía la visión viene dada precisamente por la profecía. O sea, Dios habla. Pero si no hay comunión, no hay visión. Y esto es una realidad. Esto es una realidad en el pueblo de Dios. No estamos ejercitando ni estamos poniendo en práctica el pilar fundamental de nuestra fe. El pilar fundamental de nuestra fe es la oración, es la comunión con Dios. Si nosotros no buscamos de la presencia de Dios, difícilmente nosotros podamos alcanzar el propósito de Dios. No lo vamos a poder hacer porque no tenemos una visión clara, no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos cómo hacerlo. Quizás nosotros podemos tener la visión en algún momento, pero si no sabemos cómo hacerlo, ¿cómo vamos a llegar a esa visión? Y Dios nos da la visión, pero también nos dice cómo vamos a lograrlo y cómo vamos a alcanzarlo. Y es allí donde nosotros tenemos que entender, como iglesia, qué estamos haciendo nosotros como cristianos. ¿Estamos orando verdaderamente? ¿Cuántos de los que estamos aquí verdaderamente están orando? Amén. Gloria a Dios. Yo también digo que oro. También oro verdaderamente. Pero tenemos que entender que la oración va mucho más allá que vanas repeticiones. Y es lo que Dios quiere hacernos entender del por qué se habla del poder de la oración. ¿Cuántos de los que están aquí decimos que creemos en la oración? ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos de verdad en el poder de la oración? Dile al que está a tu lado, pregúntale. Hermano, levántate, despiértate. Despiértate. ¿Tú crees en el poder de la oración? ¿Tú crees en el poder de la oración?
¿Tú crees en el poder de la oración? Si creemos de verdad en el poder de la oración, ¿por qué razón entonces en este tiempo hay muchos cristianos que se consideran derrotados? ¿Por qué hay tantos cristianos dentro de las iglesias de Jesucristo que en este tiempo viven en depresión? Si creemos en el poder de la oración, si creemos en el poder de la palabra, si creemos en el poder del ayuno, si creemos en el poder de la vigilia, ¿por qué razón hay tanta desesperanza en el pueblo de Dios? ¿Se ha preguntado eso? Dios mío, con caras así como que hay tensión, hay mucha tensión, pero tenemos que preguntárnoslo. O sea, Dios quiere llevarnos a otro nivel, a un nivel mayor de gloria, pero Él no nos puede llevar a otro nivel de gloria, ni nos puede llevar a un nivel mayor de gloria si primero no quebranta paradigmas en nosotros. Tiene que quebrantar paradigmas, porque la misma Escritura lo dice. Dios no puede echar un vino nuevo en odres viejos, porque va a perder el vino. Y Dios quiere derramar algo nuevo en este tiempo sobre su iglesia. Y para eso tiene que quebrantar los odres, para formar odres nuevos, para entonces derramar lo que Él quiere derramar. Es necesario que nosotros entendamos en este tiempo y nos hagamos esas preguntas. ¿Por qué con frecuencia yo me desanimo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de que yo en un momento me desanime? ¿Cuál es la razón de que en ciertos momentos vengan en mi vida tantos temores? ¿Cuál es la razón por la cual yo me la mantengo afanado, afanada? ¿Usted se ha preguntado eso? La razón es sencilla. Porque no oramos. O oramos poco. O oramos de manera religiosa. Buscamos más la cantidad de oración que la calidad de oración. Hay personas en la iglesia que si no oran 2 horas, no oran. No, Señor, yo tengo que salir a las 8, me levanté tarde, son las 6, mientras que me cepillo, no me da tiempo, porque son 2 horas. El Señor quiere quebrantar paradigmas. El Señor quiere quebrantar paradigmas. Quiere romper definitivamente con la religiosidad. Quiere quebrantar esos odres, porque Dios va a derramar sobre esta casa su gloria. Dios va a derramar sobre este remanente fiel su gloria. Pero necesita primero restaurar, necesita primero quebrantar, necesita primero romper, necesita primero romper todo yugo de incredulidad en nosotros. Porque si no, no va a poder derramar de su gloria. ¿Cómo puedes tú ver la gloria de Dios si tú no crees? Es importante que nosotros entendamos lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y eso solamente te lo va a poder dar el poder de la oración. Si tú no te metes con el Señor en intimidad, a orar, a clamar, a gemir, entonces el Señor va a comenzar a hablar a tu vida y va a comenzar a traer refrigerio. Y eso te va a hacer levantar en el poder de Dios. Te va a hacer despertar. Hay mucha iglesia de Dios dormida en este tiempo, pero es precisamente por eso. Porque no oran. Hay muchos hermanos en Cristo. Miren, que es peligroso. Hay muchos cristianos que aún se les ha pasado por la mente querer suicidarse. Querer suicidarse y tienen a Cristo en su corazón. Y todavía no ha llegado lo peor. Cuando venga lo peor, ¿qué creen ustedes que van a pasar? Allí es donde nosotros tenemos que tomar conciencia y comenzar entonces a buscar verdaderamente el rostro de Dios.
Es importante, amada iglesia, que usted y yo reconozcamos que verdaderamente hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Hay mucha iglesia que está desalentada. Usted la ve y le dice, hermano, ¿cómo está? Ay, hermano, ya no pueden ni hablar. No tienen ni alientos para hablar. ¿Han saludado alguna vez a algún hermano que esté así? Yo lo he saludado y le digo, hermano, ¿cómo está? Ay, hermano, entre pueblo. Así lo he escuchado decir. ¿Cómo es eso? Llevan horas, hermano. La situación no la aguanta nadie. ¿Cómo despierta una iglesia mientras esté desalentada? Solamente hace falta que Dios comience a avivar los corazones para que las personas busquen de su presencia por la oración. La única forma de poder despertar es la oración. Es la oración. Más nada te va a poder despertar. ¿Cuántos estuvieron aquí el primer día? Cuando hablamos acerca del poder de la palabra. Teníamos aquí el trono de Dios, teníamos la palabra de Dios y teníamos las circunstancias. Las circunstancias nos iban llevando y nos iban llevando y nos iban llevando y nos hacían postrar delante de ellas. ¿Y qué nos hacía alejar a nosotros de allá? La búsqueda, la perseverancia. Preferimos muchas veces postrarnos ante las circunstancias que venir a buscar de la presencia de Dios. Preferimos primero arrodillarnos ante cualquier circunstancia que venir primero a arrodillarnos a buscar de la presencia de Dios. Muchas personas en este tiempo no están orándole al Señor, pidiéndole al Señor que le provea de todas las cosas. Piensan que eso es una locura, que cómo Dios nos va a proveer a nosotros. Yo decía, Dios mío, Señor, o sea, ¿cómo es eso? Primero buscan la forma y la manera de poder resolver ellos, de querer resolver ellos, antes que buscar primero de la presencia del Señor. Y sabe que el Señor me trajo a memoria que yo en una oportunidad lo hice así, y creo que lo compartía con los hermanos que se fueron a bautizar. No dependía de Dios, me estaba apartando de la presencia de Dios sin darme cuenta, y estaba en la iglesia, era anciano la congregación, y me estaba apartando sin darme cuenta, porque el enemigo se va metiendo sutilmente. No estaba dependiendo 100% de Dios. La oración te lleva a depender 100% de Dios. Porque se me dañó un aire acondicionado, vamos a comprar la unidad y se lo ponemos. Resulta que al otro día se dañó la nevera, vamos a comprar la unidad y se la ponemos. Y resulta que al otro día se dañó el freezer. No, papá, ¿cómo es esto? Pero no estaba buscando de la presencia del Señor como era. Estaba dependiendo de primero del bolsillo. Voy y lo compro y trato de resolver como yo pueda. Pero el Señor sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad antes que le pidamos. Y si Él sabe cuáles son nuestras necesidades antes que le pidamos, pero leemos en su escritura que tenemos que pedirle. Él la sabe antes que le pidamos, pero si no le pedimos, no nos lo da. Nosotros tenemos que pedirle a Dios todo, tenemos que hacernos dependientes de Dios. Y eso solamente lo podemos hacer en el poder de la oración. Si no hay poder en la oración, difícilmente nosotros podemos alcanzar la provisión de Dios. Dios está deseoso de proveerle a su pueblo. Desea. Me lo hacía entender el Señor. Hijo, yo deseo darles. Deseo que ustedes tengan. Pero no me buscan. No me piden. Y a veces suena así como que
esto es medio religioso. No, hermano. Dios quiere que nosotros dependamos de Él 100% en todas las cosas. Así como Jesús se entregó en la cruz completo, así Dios quiere que nosotros dependamos de Él completo, no en partes. Porque entonces nosotros nos queremos hacer mayores a Dios. Y por eso, por esa soberbia, es que entonces Dios nos puede apartar. Cristianos soberbios que creen que dependen de ellos mismos y no dependen del Espíritu Santo ni dependen de Dios. Que hacen las cosas por su intelecto, por lo que ellos creen y lo que ellos piensan, y no buscan la dirección de Dios. Nosotros tenemos que aprender a buscar la dirección de Dios en todo tiempo y en todo lugar. En todo tiempo. ¿Por qué la iglesia de Jesucristo no está ardiendo en el celo del Señor? ¿Por qué cree usted que la iglesia de Jesucristo no arde en el celo del Señor? Yo le estoy haciendo una serie de preguntas que yo me las he preguntado y se las he preguntado al Señor, y el Señor me las ha venido contestando y he podido ver la gloria de Dios. Para que entendamos un poco lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Dios quiere que nosotros seamos dependientes de Él, que aprendamos a vivir bajo sus estatutos y bajo sus preceptos, que aprendamos a vivir bajo la dieta del pavo, que aprendamos a vivir en el poder de la palabra, en el poder del ayuno, en el poder de la vigilia, en el poder de la oración. Y eso es lo que Dios, hacia donde Dios nos está llevando. ¿Por qué cree usted que no arde la iglesia de Jesucristo en el fuego del Espíritu Santo? Porque no estamos orando con sinceridad, no estamos orando genuinamente como Dios quiere. Dios quiere en este tiempo que la iglesia de Jesucristo se humille. Dios quiere que en este tiempo la iglesia de Jesucristo clame, gima, llore. Quiere un quebrantamiento completo de su iglesia. Es el tiempo de que nosotros nos levantemos a orar, a gemir, a llorar, a clamar a ese Dios, a quebrantarnos delante de su presencia. Si nosotros no nos quebrantamos delante de Él, ¿cómo entonces cree usted que Dios se puede agradar? Dios quiere que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Él está buscando verdaderamente adoradores. Como decía el hermano Miguel cuando se paró acá, la adoración no es solamente dar brinco, dar gritos, dar saltos, dar aplausos. La adoración también viene en el prestar atención, en hacer de su palabra. Eso también es un culto hacia el Señor. También es adoración. Y es allí donde nosotros tenemos que entender que tenemos que adorar a Dios siempre. Que tenemos que orar a Dios siempre, dice la Escritura. Que tenemos que buscar de Dios siempre. Porque si no, entonces vamos a hacer lo que nosotros queramos. Y no lo que Él quiere que nosotros hagamos. Nos convertimos en cristianos rebeldes. Muchas veces queremos hacer lo que nosotros queremos. ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Cuántos quieren hacer lo que quieren? ¿Ah? Muchas veces. El apóstol Pablo dijo, Señor, ¿por qué siempre hago lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer no lo hago? ¿Lo dijo o no lo dijo el apóstol Pablo? Que era el apóstol Pablo. ¿Cuánto más nosotros? Pero ¿qué era lo que mantenía a Pablo en el fuego? La oración, la búsqueda, el estar siempre pegado allí con el Señor, buscando de su presencia, de su dirección. Pablo no iba para donde él quería, Pablo iba para donde el Espíritu Santo le decía. ¿Cuántos verdaderamente cristianos van a los lugares que Dios y el Espíritu Santo le dicen? ¿Y cuántos vamos a los lugares que nosotros queremos ir? ¿Usted ha visto la diferencia de cómo se han venido haciendo las cosas aquí en esta congregación?
buscamos la dirección de Dios. El Señor nos dice, vayan para allá, vamos para allá. Vayan ahora para allá, vamos para allá. Parece no tener lógica lo que Dios está haciendo con este remanente fiel. Pero Dios sí sabe lo que está haciendo. Dios no es loco. Él sabe lo que está haciendo. Nosotros estamos cumpliendo en su obediencia. Cuando mucha gente decía que van a hacer al basurero, ustedes se volvieron locos, esto es peligroso, y van a llevar comida, se los van a comer ustedes. Y fuimos y vimos el milagro de Dios. Hubo multiplicación. Hubo multiplicación. Les digo sinceramente, yo me quedé abajo, porque yo someramente cuando llegué, mi intelecto, mi lógica, la lógica humana, yo saqué más o menos cuenta y ya había como 400 personas y llevamos 150 comidas. ¿Cómo íbamos a darle las comidas a esas personas? El que quedara sin comida ahí, de verdad que nos iban a comer. Y yo tomé como excusa que los niños no podían subir y la cuestión allá, y me quedé allá con los niños y que jugaban. Pero realmente yo no creí. Les soy sincero. Yo decía, Dios mío, y me quedé allá orando, eso sí, diciéndole, Señor, guarda a mis hermanos, Padre, sé tú, Señor, proveyendo, sé tú, Padre, poniendo paz en los corazones. Sé tú poniendo paz en los corazones. Claro, porque una persona que tiene hambre está haciendo la cola y cuando llegue, no, se acabó, te mete un mordisco. Eso sí lo hice, me quedé allá orando, intercediendo. Y me gocé cuando dijeron, no hermano, eso fue glorioso, hubo multiplicación. Todito se les dio comida, a todos, a todito, no quedó nadie sin comer. De verdad que hubo. Porque yo ese día más o menos iba contando, porque estaban en grupos, y en cada grupo había más o menos entre 10 y 12 personas. Sin poner los niños, sin poner los que vendían las comidas, sin poner todos los que estaban allí en ese lugar. Y yo conté 17 grupos. Unos que estaban por aquí, otros que estaban por allá, otros que estaban más allá, otros que estaban por aquí. Y hubo multiplicación. Pero vemos el respaldo de Dios. ¿Por qué vemos el respaldo de Dios? Porque hay búsqueda. Porque tenemos al pastor que busca la dirección de Dios. Imagínense que el pastor estuviera dentro de esa estadística de los que están los ministros de allá de Estados Unidos. ¿Cómo estaríamos nosotros? Es triste, pero eso nos debe llevar a nosotros a reflexionar. Todas estas cosas que estamos hablando hoy nos debe llevar a nosotros a reflexionar. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con nosotros? Y cómo nosotros nos tenemos que despertar y comenzar verdaderamente a creer lo que Dios va a hacer con este remanente y lo que vamos a hacer nosotros en medio de esta nación. Porque aunque se vea grande la visión, aunque se vea grande la promesa que Dios le ha dado a este remanente, nosotros la vamos a alcanzar en el nombre de Jesús, porque Él nos va a dar la estrategia, Él nos va a dar el camino, nos va a dar la salida en todo momento y en todo lugar. Él es el que nos va a llevar, es el que nos va a guiar. Pero te toca a ti y me toca a mí doblar rodillas, orar, vivir en el poder de la oración. Para que todas esas cosas que Dios nos ha hablado y nos ha dicho acerca de la televisión, acerca de tener una radio aquí mismo en la iglesia, acerca de muchas cosas, puedan cristalizarse. Si no oramos por todas esas cosas, ¿cómo las vamos a ver? Dios dio la palabra, Dios nos lo ha dicho, lo ha puesto en nuestros corazones, pero ¿cuántos verdaderamente estamos orando por eso? Tenemos que ponernos a cuenta con Dios. El Señor me ha traído muchas cosas a memoria acerca de la visión y acerca de las promesas que le ha dado este remanente en toda esta semana. Y le doy gloria a Dios y digo, bueno, verdad, Señor, sí, verdad. Y cada vez como que va añadiendo un motivo más de oración. Porque hay oraciones de este remanente que se han olvidado, me decía el Señor. Y Él las ha traído a memoria. Y las está trayendo a memoria. Y sé que no solamente me las está dando a mí, sé que las está confirmando y sé que las está dando en otros corazones. Pero hay promesas de Dios para este remanente que se han olvidado. Y no podemos olvidarnos. No podemos olvidar
Porque si nosotros nos olvidamos de la ley de Dios, como dice el profeta Oseas en el capítulo 4, entonces Él se va a olvidar de nuestros hijos. Y entonces esa multitud que iba a salir de los lomos del pastor, no la vamos a poder ver. ¿Por qué? Porque no estamos apercibidos, no estamos orando, no estamos perseverando en lo que Dios nos ha dado. Tenemos que ir constante, no podemos desmayar, no podemos descuidarnos en la oración. Tenemos que vivir en el poder de la oración, porque ciertamente Dios nos ha dado muchas promesas, y muchas promesas, y muchas promesas, y muchas promesas. ¿Y usted cree que las promesas que Dios nos ha dado a Él se le han olvidado? No se le han olvidado, pero a muchos de nosotros sí se nos había olvidado. A mí se me había olvidado eso, de la radio, de la televisión. Y hace poco me acordé otra vez, y lo conversaba con el pastor, de un sueño que yo tuve, que yo llegaba a este lugar y yo veía una persona aquí que estaba trayendo una palabra profética para este remanente. Y yo pasé a la parte de atrás, y en la parte de atrás había como una cancha. Y allí en esa cancha estaba la cabina, estaba la radio, y mi hermano César estaba dando unas palabras por medio de la radio. Estaba con los audífonos puestos y estaba predicando por la radio. Nunca lo había dicho, el Señor me está invitando a decirlo, porque el Señor quiere que nosotros estemos apercibidos, viviendo en el poder de la vigilia, viviendo en el poder del ayuno, en el poder de la palabra, en el poder de la oración. No podemos descuidar la oración. Y mucho pueblo de Dios está pasando por todas estas preguntas que hice al principio, porque no está orando. O está orando poco, o está orando de manera ineficaz. Y es allí donde el Señor nos quiere llevar. La oración no es una repetición incesante de palabras. Tampoco la oración es una frase o una fórmula matemática que nosotros podemos hacer todos los días. No puedo decirle al Señor, bueno Señor, como 2 más 2 son 4, yo hoy vengo a hacer la misma oración que hice ayer. El fuego del Espíritu Santo nos va a ir dando estrategia, y cada día de oración de nosotros tiene que ser mejor que el anterior, porque en ese sentir, en ese mover es que nosotros tenemos que andar siempre en el poder de la palabra. Pero muchos de nosotros todos los días oramos por las mismas peticiones y decimos las mismas palabras, palabras más, palabras menos, pero en esencia es lo mismo. Tenemos que quebrantar ese paradigma, tenemos que romperlo, porque Dios quiere que nosotros verdaderamente seamos libres, que vayamos en la libertad. Vamos a acompañar un momento al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 5. Y ahora sí vamos a entrar en el tema. Ya terminamos con la introducción. Gloria a Dios. Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6. ¿Cuántos lo tienen? Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Gloria a Dios. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿Dónde está el Padre? ¿Y dónde debemos orar? Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sabe qué? Yo creo en esta palabra. Dios nunca va a dejar a sus hijos en vergüenza. Dios nunca avergüenza a sus hijos. Cuando nosotros creemos en el poder de la palabra, cuando nosotros vamos en lo secreto y le oramos al Padre, y el Padre nos da una palabra, nos da una promesa, y nosotros comenzamos a caminar conforme a esa palabra y conforme a esa promesa, Dios nunca te va a avergonzar. Él siempre te va a dar, siempre te va a exaltar. ¿Y dónde lo va a hacer? En público. No lo va a hacer allí en la intimidad. La exaltación no es ahí en la intimidad. Él ahí en la intimidad trata contigo, ahí en la intimidad Él quebranta, Él rompe.
Ahí en la intimidad, Él te da la visión, Él te da la promesa, Él te da las estrategias, pero Él siempre te va a respaldar y te va a recompensar en público. Y es allí donde nosotros tenemos que comenzar a romper esos paradigmas. Hermano, para que vaya a orar por allá por un enfermo. Sí, hermano, yo voy el martes porque el lunes voy a hacer un ayuno. Porque creemos que somos nosotros Dios y que somos nosotros los que los vamos a sanar. Yo voy en el nombre de Jesús. Y yo oro por las personas donde esté y en el lugar que esté. Porque yo creo lo que la palabra dice de mí. Yo creo que el Espíritu Santo que está en mí puede hacer la obra. Yo lo creo. Yo no voy a esperar primero ayunar y vigilar una noche y 3 días de ayuno para ir a orar por un hermano. Yo simplemente voy en el camino. Señor, sé tú glorificándote. Quiero hoy ser un vaso de honra para ti. Quiero hoy ser un instrumento, Señor, en tus manos. Y yo simplemente llego y oro y pongo las manos. No sé cuántos han sanado. Tampoco sé cuántos han muerto. Es un chiste, de verdad. No, de verdad, es un chiste. Todavía no se ha muerto el primero. Pero sí puedo ver la gloria de Dios cuando muchas veces las personas aún no son sanadas, pero son libertadas. Personas que aceptan al Señor, personas que se hacen libres en ese momento, personas que sueltan raíces de amargura, faltas de perdón. Yo simplemente me dispongo a ir. Y es allí donde nosotros tenemos que empezar a romper paradigmas. Dios nunca nos va a dejar a nosotros en vergüenza. Les voy a contar una historia que conseguí mientras escudriñaba acerca del poder de la oración, acerca de un testimonio de una hermana. Los testimonios son importantes porque ayudan a edificar a la iglesia. De verdad que yo cuando lo leí, yo le dije, Señor, qué grande eres tú. Y brotaron 2 lágrimas en mis ojos. Yo nunca lo había leído, quizás ya usted lo leyó. Yo nunca lo había leído, pero lo leí hace poco. Y hoy lo traigo para que lo compartamos. El testimonio es de la hermana Gabriela Luis Redén. No sé, dice aquí, así tal cual como estaba, así tal cual lo pegué. Dice, una mujer pobremente vestida y con una expresión de derrota en el rostro, cual cristiano natural, vive con una expresión de derrota todo el tiempo. Y le pregunta, hermano, ¿cómo estás? En victoria, hermano, aquí estamos, en victoria. Pero la cara, la expresión, el lenguaje corporal dice mucho. Esta es una hermana de esa. Dice que entró en una tienda de víveres, se acercó al dueño de la tienda y de una forma muy humilde le preguntó si podía fiarle algunas cosas. Hablando suavemente, le explicó que su marido estaba muy enfermo y no podía trabajar, que tenían 7 hijos y que necesitaban comida. Jordan Rose, el dueño de la tienda, se mofó de ella y le pidió que saliera de la tienda. Visualizando las necesidades de su familia, la mujer le dijo, por favor, señor, le traeré el dinero tan pronto como pueda. John le dijo que no podía darle crédito, ya que no tenía cuenta con la tienda. Junto al mostrador había un cliente que oyó la conversación. El cliente se acercó al mostrador y le dijo al dueño de la tienda que él respondería por lo que necesitara la mujer para su familia. El tendero, no muy contento con lo que pasaba, le preguntó de mala gana a la señora si tenía una lista. La señora Luis respondió, sí, señor. El tendero dice, está bien, le dijo el tendero, ponga su lista en la balanza y lo que pesa la lista, eso le daré en mercancía, de manera jactanciosa. La balanza, me supongo que era como esa que vemos en la justicia, que era de lado y lado. Luis pensó por un momento con la cabeza baja y después sacó una hoja de papel de su bolso y escribió algo en ella. Después puso la hoja de papel cuidadosamente sobre la balanza.
Todo esto con la cabeza baja. Los ojos del tendero se abrieron de asombro, al igual que los del cliente, cuando el plato de la balanza bajó hasta el mostrador y se mantuvo abajo. El tendero, mirando fijamente la balanza, se volvió hacia el cliente y le dijo: no puedo creerlo. El cliente sonrió mientras el tendero empezó a poner la mercancía en el otro plato de la balanza. La balanza no se movía. Me supongo que fue y buscó 1 kilo de arroz. Lo puso, no se movió. Fue y buscó 1 kilo de azúcar. Luego fue y buscó 1 kilo de harina pan. Y la balanza no se movía. Se lo estoy graficando más o menos como yo lo vi. Dice allí: así que siguió llenando el plato hasta que ya no cupo más. El tendero vio lo que había puesto completamente disgustado. Finalmente quitó la lista del plato y lo vio con mayor asombro. No era una lista de mercancía, ella no puso ahí lo que necesitaba. Era una oración que decía: Señor mío, tú sabes mis necesidades y las pongo en tus manos. Fíjese el poder que tiene una oración. El tendero le dio las cosas que se habían juntado y se quedó de pie frente a la balanza, atónito y en silencio. Luis le dio las gracias y salió de la tienda. El cliente le dio un billete de $50 y le dijo: realmente valió la pena cada centavo. O sea, al ver ese milagro tan grande, la persona que estaba allí, el cliente que estaba allí, le dijo: toma los $50 que pudo haber costado esa compra, pero de verdad que valió la pena cada centavo que yo estoy poniendo allí, al ver un milagro tan grande. Pero ¿por qué ocurrió ese milagro? Porque esa mujer actuó en fe, creyendo, y se entregó. No puso sus paradigmas y dijo: pues puede pesar esta hoja, este señor lo que no me quiere dar nada. Ella actuó en fe, sin importar lo que iba a ocurrir. Esos son los paradigmas que Dios quiere quebrantar en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros no veamos las adversidades, sino que veamos las promesas. Porque cuando nosotros vemos las promesas y vemos que las adversidades se atraviesan, nuestra fe, la oración, el poder de la palabra comienzan a limpiar ese camino hasta que nosotros logramos conquistar y alcanzar plenamente esas promesas. De verdad que a mí, cuando yo leí esto, yo dije: Señor, qué grande eres tú. Yo no sé cuál es tu necesidad y yo no sé cómo Dios te está hablando hoy, pero lo que Dios sí te está diciendo es: cree, cree, cree. Para el que cree, nada hay imposible. Todo le es posible al que cree. Solamente Dios sabe cuánto pesa una oración. Esa mujer le dijo: Señor mío, tú conoces mis necesidades. Le alabó, le dijo: yo las pongo en tus manos. Le entregó todas sus cargas, y es lo que Dios quiere librarnos en esta noche. Dios quiere librarnos de las cargas que nosotros tenemos, cargas por las cosas que están sucediendo. El Señor quiere tomar tus cargas, entrégalas, no te pertenecen. Tienes que entrar en adoración, en oración, para entregar esas cargas. Tienes que aprender a decirle: Señor mío, tú conoces mis necesidades, tú sabes cuál es mi problema, tú sabes cuál es mi circunstancia. Yo las pongo en tus manos. Ahora le pregunto: ¿cuántas horas duró esa oración? ¿Cuántos ayunos hizo esta mujer? Simplemente creyó y lo anotó en el papel
por fe. Es necesario que tú y yo nos movamos en fe, porque eso es lo que a Dios lo mueve. A Dios no lo mueven 5 horas que tú pases en oración. A Dios lo mueve tu fe. A Dios lo mueve tu fe. Cuando tú comienzas a orar en fe, creyendo verdaderamente que Dios existe, que Dios es real, entonces Dios comienza a obrar. La palabra de Dios dice en Hebreos 6 que sin fe es imposible, imposible. No dice que puede ser, no, dice imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, es necesario que el que ora, es necesario que el que clama, crea verdaderamente de que Dios existe, de que eres real, que eres verdadero, que eres nuestro proveedor. Lo decía el hermano Renato comenzando el culto. ¿Cuánto cuesta creer verdaderamente que el Señor es nuestro proveedor? Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. ¿Cuánto cuesta creerlo? Es necesario que nosotros nos movamos en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero es necesario que el que se acerque a Dios en oración, en palabra, en ayuno, en vigilia, crea que Dios existe, que Dios es real, que Dios es verdadero. Y sobre todo, que crea que eres galardonador de los que le buscan. Si nosotros no creemos, no rompemos esos paradigmas y nosotros no comenzamos a llenarnos de esa palabra, difícilmente podamos conseguir las cosas que necesitamos. Porque quizás tú tengas un buen trabajo y quizás tú puedas ahorita o tengas una buena situación económica, pero el Señor nos da una palabra en esta semana y yo me gozo. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 7, dice: el que venda no llore, y el que compre no se alegre, porque el juicio de Dios viene sobre todos. Quizás tú ahorita podrás tener una buena situación, o quizás no, pero si tú no necesitas a Dios porque tienes una buena situación, no te alegres de eso. Comienza a desprenderte de eso y a renunciar a eso. Porque es necesario que nosotros creamos que Dios es real, que Él es verdadero, que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Muy buena la película que van a transmitir el sábado. De verdad que sí. Es necesario que nosotros aprendamos a defender nuestra fe. Y la vamos a defender con hechos, no con palabras. Es necesario que nosotros comencemos a accionar, a creer, a orar, a clamar, a gemir. Y yo sé que Dios va a comenzar a hacer la obra. Porque Dios no está dando estas enseñanzas por gusto. Dios no me ha inquietado y no ha dejado que ha puesto paz en el corazón del pastor y ha dejado que yo durante 4 viernes esté predicando por gusto. Es porque Él quiere hacer algo, Él quiere derramar algo, Él quiere darnos algo. Él quiere darnos algo. Ahora, te toca a ti y me toca a mí abrir nuestras manos para recibirlo. Creer que verdaderamente Él nos va a dar. Que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Porque Él es galardonador de los que le buscan. La palabra de Dios nos enseña que sus oídos están atentos al clamor de su pueblo. Cuando usted lee en el Salmo 34, el versículo 15, dice que los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos justos hay? Dígalo con convicción: Señor, yo soy justo. Tus ojos están sobre mí y atentos están tus oídos a mis oraciones. Están atentos los oídos a nuestras oraciones, pero si no las hacemos, ahí se quedan atentos. Tenemos que aprender a depender de Dios, a orar, a clamar, a gemir. Tenemos que estar apercibidos,
Porque es allí donde nosotros tenemos que entender todas las cosas. Tenemos que creer verdaderamente de que Él existe, que Él es real. Y esa es la confianza que tenemos en Él, dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14, capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién tenemos esa confianza? En Jesús. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tendremos contestadas todas nuestras peticiones. Pero tenemos que orar conforme a su voluntad. Ahora, ¿cómo puedes tú conocer la voluntad de Dios? Si no lees la Escritura. Si no te mueves en el poder de la palabra, ¿cómo entonces vas a poder tú saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Es necesario que nos movamos completamente en el poder de la palabra, en el poder del ayuno, en el poder de la vigilia y en el poder de la oración. Es necesario, iglesia. Tenemos que movernos en el poder de la oración. La oración nos da tranquilidad, nos da paz. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos a Dios, esa oración siempre nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad. Pero si la creemos, si no creemos nosotros mismos en la oración que estamos haciendo, ¿cómo entonces vamos a tener paz y tranquilidad? ¿Cuántas veces nos ha pasado que le oramos al Señor por algo y de una vez nos levantamos de la oración y salimos corriendo, afanados a ver cómo resolvemos nosotros la situación y no damos tiempo a que Dios obre? ¿Cuántas veces nos ha pasado? A mí me ha pasado. Tenemos que esperar que Dios obre, que Dios haga. Mire, le voy a dar este testimonio rápidamente. El lunes tuvimos acá un taller de familia sana con las maestras del preescolar, donde nosotros estamos trabajando, mi esposa y yo. Y el día martes nos reunimos con ellas allá en el colegio para conversar algunas cosas internas del preescolar y para bajarles a ella ya unas estrategias y una visión que el Señor nos ha dado en cuanto al colegio, y aprovechamos el taller para que eso estuviera calientico y ellas pudieran recibir lo que Dios quería dar. Y el martes el teacher, el profesor de inglés de la institución, estuvo allá y le pareció muy bueno el taller. Me dijo, me hubiese gustado estar desde la mañana, pero lo poco que pude ver en la tarde me pareció muy interesante y me hizo recordar algo que hoy se lo quiero preguntar porque no entiendo todavía. Y me dice que hace 30 años atrás él tenía 8 años de casado con su esposa y no habían podido tener hijos. Me dijo, y un día fui a visitar a mi mamá. Yo vivía en San Francisco y vine para acá, para Santa Lucía, a visitarla. Y conversando allí en medio del solar, ahí en la casa de Santa Lucía, estábamos conversando y mi mamá me dijo que por qué nosotros todavía no teníamos hijos, que por qué no buscábamos ayuda, que ella quería ver nietos de mí. Y después que mi mamá se levantó, mi esposa se sintió mal y se metió para adentro con esas palabras que mi mamá le decía. Y mi mamá se metió para adentro y yo me senté allí y yo cerré mis ojos. Escúcheme, y no es cristiano, no es cristiano. Dice, yo cerré mis ojos y yo le dije, Dios mío, si por lo menos no me concedes el tener un hijo yo, concédele a mi esposa que pueda tener un hijo, no importa que sea de otro hombre. Y él dice que en ese momento que él cerró los ojos y vio todas esas cosas, comenzó a caer algo sobre él que él todavía no le explica. Dice, yo no lo sé explicar, pero yo sentí una paz, yo sentí una tranquilidad, que yo me levanté de allí, o sea, como si nada hubiese pasado con mi mamá, mi esposa y conmigo allí. Y yo me fui con mi esposa y nos fuimos a la casa y bueno, conversamos algunas cosas
Y a las 3 semanas, mi esposa me dijo que se le estaba moviendo algo en su vientre. Yo le digo, bueno, serán lombrices. Me decía él, ¿será que tienes lombrices? A ver qué desparasitarte. Y eso fue insistente durante 2 semanas más, hasta que por fin me decidí, y dije, bueno, vamos a llevarte al médico a ver qué es lo que pasa. Porque era incesante el movimiento que ella sentía en su vientre. Y resulta que ese movimiento era un niño que ya hoy tiene 29 años. ¿Qué fue lo que hizo ese milagro? La oración de fe. El que él pudiera entenderlo. Y entonces me dijo, y yo eso no sé cómo explicarlo. Yo le he buscado y he investigado, y yo hasta la fecha de hoy, yo no entiendo qué fue lo que pasó allí. Y yo corrí. Le dije, espérate aquí, un momento. Yo le dije, gracias Señor, gracias Espíritu Santo. Y corrí al carro, saqué la Biblia del carro y le dije, ven acá, que el Señor me dice que te diga que eres real, que eres verdadero y que tú tienes que quebrantar tu lógica para creer de que Él existe, de que eres real y que eres verdadero. Lo que ese día pasó está aquí en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículos 6 y 7. Que dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones y vuestras oraciones delante de Dios con acción de gracia. Y lo que cayó sobre ti ese día es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y que guarda los corazones y los pensamientos en Cristo Jesús. Ese hombre se le salieron las lágrimas y me decía, Dios mío, tan ciego he estado, tan cerca que tenía la respuesta y nunca la conseguí. Tengo 29 años buscando esa respuesta. Tengo ya 30 años, me dijo 29 después, tengo 30 años buscando esa respuesta. Y tan cerca que estaba. Y nunca la había conseguido. Le dije, ¿sabes por qué? Porque nunca es tarde para cuando Dios tiene propósito con una persona, y Dios tiene un propósito contigo. Y oré por él, y él se fue, pero se fue contento, porque la palabra llegó. Pero lo que yo quiero traerte en esta noche es que la oración tiene poder. Hay poder en la oración. No importa cuán larga sea, o no importa cuán corta sea. Lo importante es el antídoto de la fe que tiene que ir empujando esa oración. Lo que va a hacer la diferencia en el poder de la oración no son tus palabras, es la fe con que tú hables a Dios, te acerques a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El poder de la oración está en la fe, no en las palabrerías, no en las vanas repeticiones, no es en las 2 horas que tú pases postrado de rodillas con 2 flechas en la rodilla. Eso es religión. No estoy diciendo con esto de que tú no pases tiempo con Dios. Ojo, cuidado, me vayan a malinterpretar, porque han habido momentos en que yo he pasado toda una mañana orando al Señor y llorando, y han habido momentos en que no he podido parar de llorar. Toda una mañana. Ojo, no me vayan a malinterpretar. Pero no es que lo hagas de manera religiosa, es que el Espíritu Santo vaya poniendo en ti ese fuego. Tú tienes que buscar la dirección del Espíritu. ¿Cuántas veces nos ha pasado aquí que en los cultos de oración el pastor nos llama? Llámame ahí al hermano Denis, usted va a orar por las finanzas. Y comienza Denis, ay Dios mío, yo, ay Santi, ¿qué voy a decir? ¿Y cómo hablo? ¿Y qué digo? Y está la gloria de Dios densa dentro del templo, y nosotros tenemos la mente en qué es lo que vamos a decir cuando nos paremos aquí. Eso es religión, y eso Dios lo quiere quebrantar, porque no eres tú, es el Espíritu Santo que va a estar en ti obrando y poniendo palabras en todo tiempo. Es lo que va a fluir de adentro hacia afuera.
quebrantar la religiosidad. El poder de la palabra, el poder del ayuno, el poder de la vigilia y el poder de la oración obran con la fe. Si no hay fe en la palabra que tú declaras, de nada sirve, la estás recitando. Podemos decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Si tú no lo crees, recitaste una palabra. Es como recitar un poema. Es necesario que tú te levantes en fe, creyendo, sin dudar, porque dice el libro de Santiago que el que duda, no espere, el que duda, que recibirá cosa alguna de Dios. Literalmente lo dice. Si tú dudas en tu oración, olvídate que esa oración no va a llegar al candelabro de oro, al incenciario de oro. Olvídate que va a llegar. No podemos dudar. La duda no proviene de Dios. La duda no proviene de Dios. De Dios proviene el sí y el amén, como dicen Corintios. Las promesas de Dios son en Él sí y en Él el amén. Las promesas de Dios son el sí en Él. No da espacio a la duda, sino que solamente da el espacio al amén. Que así sea, Señor. Que así se haga, Señor. Cuando nosotros dudamos, no alcanzamos lo que estamos buscando. Con la duda anulamos la oración. ¿De qué sirve que tú pases 2 horas orando si hay duda en tu corazón? Has perdido el tiempo. Has perdido el tiempo. Estás anulando la oración. Ahora, muchos de nosotros nos preguntamos, ¿cómo debo entonces orar? ¿Cómo debo orar? Debemos orar creyendo. Creyendo. Si tú no crees, Dios no puede obrar. Dios honra la fe. El profesor de inglés no era cristiano. Era recibido a Cristo. Lo ha recibido con gozo. Lo entendió. Lo recibió el día martes. Dijo, sí es verdad, Dios es real. Dios existe porque yo lo sentí hace 30 años. Y aunque no sabía, y aunque no lo podía explicar, es real, es verdad. Y miren que el profesor es un intelectual de primera. Tiene mucho conocimiento intelectual. A veces que yo me pongo a hablar con él, inclusive de la palabra, y habla de la palabra. Y habla de la historia de la palabra. De textos históricos. Que yo a veces digo, Dios mío. Sí, a veces me raspo la cabeza yo mismo y digo, santo. O sea, el profesor a cualquier persona cristiana recién convertida se lo traga con la intelectualidad. Pero cuando nosotros estamos confiados que el Espíritu Santo está con nosotros, el mismo Espíritu va a poner palabras. No importa el tiempo que tú tengas de convertido, no importa el tiempo que tú tengas en los caminos del Señor, el Espíritu Santo es el que va a orar en ti, es el que va a hacer las cosas. Y es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a entender lo que Dios está haciendo. Cuando nosotros leemos en el libro de Mateo, nosotros decimos, nos damos cuenta que los apóstoles no sabían orar. Y le decían, Señor, enséñanos a orar. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho al Señor, enséñanos a orar? Hermanos, les quiero decir algo, sinceramente. Sinceramente se los digo. Después de 15 años en el Evangelio, me di cuenta que no sabía orar. Ha sido preparando esta enseñanza que he recibido de parte de Dios, la esencia de la oración. Porque muchas veces habíamos orado con vanas repeticiones. Muy pocas ocasiones, en muy pocas ocasiones, yo había podido experimentar eso. En muy pocas ocasiones. A mí me ha pasado
Se me pierden los dedos, no me alcanza. Son por 200 veces que me he perdido la gloria de Dios en este lugar por pensar qué voy a decir cuando me pare aquí a orar. Me pasó muchas veces hasta que entendí, Señor, tú eres el que pone las palabras. Yo simplemente me quiero disponer. En estas noches me acercó mi hijo, eran como las 2:30, me asustó y me dio mi hijo menor, Gabriel, me dice: papi, ¿qué pasó, papá? Papi, me siento mal, me duelen todos los huesos, me duele la cabeza, no sé qué tengo, papi, me siento muy mal, tengo miedo. Le dije: ven acá, hijo, vamos a orar. Y me acababa de levantar y comencé a orar y sentí que algo cayó sobre ese lugar y con fe declaré una palabra de sanidad. Le dije: vas a dormir en paz y en bendición. Y al otro día de la mañana le dije: hijo, ¿cómo te sientes? Papi, se me quitó todo después que oramos. Y yo le digo: gloria a Dios. Pero es porque estoy aprendiendo a depender del Espíritu Santo, a buscarle la guianza del Espíritu Santo. Ya no oro y digo: bueno, si siente fiebre, puedo citar este versículo, este versículo, este versículo. Si tiene esto, pues no. Se ríe, ¿verdad? Ah, a usted también le pasa. A usted también le pasa. Entonces, tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo. Es allí donde está la diferencia y es allí donde está el poder de la palabra, el poder de la oración. Perdón. Es allí donde está el poder de la oración, en nuestra fe, el que nosotros podamos orar como tiene que ser, genuinamente, con un corazón verdaderamente contrito, humillado delante de la presencia de Dios. Es lo que Dios quiere de tu iglesia, que se humille. ¿Cuántas veces ha dado Dios la palabra de 2 de Crónicas 7:14 a la iglesia? ¿Cuántas veces se la ha dado? No solamente a esta, a muchas iglesias. Si mi pueblo se humillare, si se humillare. ¿Y cuántas veces se ha humillado al pueblo? ¿Será que tuvo que ser necesario que Dios tenga que traer espada a esta nación para quebrantar a su iglesia, para quebrantar a este pueblo, para que entonces nosotros podamos verdaderamente humillarnos ante la presencia de Dios? Es necesario que sucedan todas estas cosas. Reflexionemos en esto. Yo sé que Dios va a derramar algo sobre este remanente. Yo sé que Dios va a derramar algo hermoso sobre esta nación y va a derramar algo sobre su iglesia. Pero cuando nos humillemos, cuando nos quebrantemos de verdad, si no, Dios no lo va a poder hacer. Si tú quieres ver respuesta de parte de Dios, humíllate, clama de verdad, gime de verdad, comienza a traer el reino de Dios. El Señor le decía a sus discípulos: cuando oren así, digan: Padre nuestro que estás en los cielos. Tenemos que aprender a ser como esa mujer del testimonio. Tenemos que decirle: Señor mío, tú que estás allá en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, en adoración, en alabanza, creyendo. Tú conoces mis necesidades, Señor. Yo las pongo en tus manos. Cuando nosotros nos entregamos, cuando nosotros nos quebrantamos, nos humillamos delante de Dios, comenzamos a soltar todas las cargas. Y es entonces cuando tomamos el yugo del Señor, que es ligero. Es aquí cuando nosotros comenzamos a obrar verdaderamente en el poder de la palabra. Es allí cuando nosotros tomamos entonces la postura con el Espíritu Santo y decimos: venga, Señor, tu reino sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre mis finanzas, Señor, que tu reino se establezca en mis finanzas, que tu reino se establezca en mi familia, que tu reino se establezca, Señor, en mi trabajo, en mi negocio, en todas las cosas. Es allí cuando nosotros comenzamos a quebrantar los paradigmas en la humillación, creyendo en el Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Hágase tu voluntad, así como tú lo has determinado en los cielos, Señor.
que también, Señor, yo lo pueda ver aquí sobre mis hijos, que lo que tú determinaste para mí, para mi futuro, para mi familia, para mis hijos, para mi negocio, para mi trabajo, lo que ya tú determinaste en los cielos, Señor, yo lo quiero ver aquí. Y comencemos nosotros a establecer el reino de Dios en cada una de las necesidades que nosotros tenemos. No podemos seguir postrados ante las adversidades, ante las necesidades. Tenemos que postrarnos aquí delante de Dios. Es allí cuando nosotros tenemos que comenzar a traer la gloria de Dios a esta nación. Jesús nos dio una palabra y el Señor dijo que este era el tiempo de la visitación para Venezuela. Tenemos que comenzar entonces a establecer el reino de Dios sobre esta nación. A que lo que ya Dios ha determinado desde los cielos se haga vigente en esta tierra, se haga visible en esta tierra. Tenemos que aprender a gemir, a pedirle al Señor verdaderamente por nuestras necesidades. Danos hoy el pan nuestro de cada día, Señor. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Padre, hoy tengo escasez en la casa. No tengo harina, no tengo pan, no tengo esto, no tengo, Señor. Pero yo he creído en tu palabra, oh Dios. Danos hoy el pan nuestro, Señor. Hoy. Mi necesidad, dámela hoy. Así como se la dio a esa mujer, ¿no crees que te lo dará a ti también? Pero tienes que ir con fe, creyendo. Si no, no lo puedes tener. ¿Y sabes qué? Lo más importante de toda esa oración es que no hayan estorbos en nuestra oración. Tenemos que limpiar nuestros corazones. Los apóstoles, el Señor le dijo a sus apóstoles, le dijo, perdona nuestras deudas. Ya el Señor perdonó nuestras deudas en Cristo. Pero lo más importante es lo que dice, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuántos hermanos cristianos en este tiempo viven con una raíz de amargura en su corazón? Viven con faltas de perdón en su corazón. Viven con odio, con resentimiento. Si hemos creído en el perdón de Dios, tenemos que experimentar también el perdón nuestro hacia los demás. Porque el Señor dijo, ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. ¿Y sabes qué? Una de las cosas que estorban nuestras oraciones es la raíz de amargura y la falta de perdón. Hay estorbos en nuestras oraciones. Nosotros tenemos que aprender a limpiarnos primero antes de entrar en comunión con Dios. Tenemos que aprender a desprendernos de las cosas que puedan estorbar la oración, porque si no, podemos llevar mucha fe, pero si hay estorbos, tenemos que limpiarlos. Tenemos que limpiarlos. Así que, amados hermanos, espero que esta serie de enseñanza haya sido de bendición para sus vidas, de verdad. Que usted pueda entender que la clave de la oración está en conocer verdaderamente el poder de la palabra. Está en conocer el poder del ayuno. Porque si tú no conoces el propósito de Dios para tu vida, si tú no conoces las promesas de Dios para tu vida, entonces no vas a poder vivir en el poder de la palabra. Para vivir en el poder de la palabra, tienes que vivir en el poder del ayuno. Porque muchas promesas que Dios nos da a nosotros, para nosotros, son inalcanzables. Y necesitamos ayunar para que con el ayuno podamos quebrantar la incredulidad. Porque ese género no sale sino con ayuno y oración. Tenemos que estar vigilantes, apercibidos de lo que se pueda estar moviendo en contra de la promesa y de la visión que Dios nos ha dado, para que entonces podamos nosotros venir con fe por medio de la oración y podamos alcanzar la promesa y el propósito de Dios en nuestras vidas. Espero de verdad que esta serie de enseñanzas
hayan sido de bendición para su vida, como lo ha venido siendo para mí. De verdad que yo me gozo en el Señor, porque he podido experimentar en este tiempo las cosas que nos ha venido dando. Pónganse sobre sus pies, vamos a estar orando, vamos a estar pidiéndole al Señor que tome todas nuestras cargas en este tiempo. Cierra tus ojos allí donde tú estás. Tú sabes la forma y la manera como tú has venido orando. Yo sé la mía. Cada quien sabe la forma. Solamente tenemos que estar atentos y tenemos que ser verdaderamente agradecidos con Dios, y que podamos poder venir delante del Señor para pedirle perdón. Este es el tiempo que Dios ha determinado para hacerte libre. Este es el tiempo que Dios ha determinado para quebrantar los paradigmas que tú tenías en tu mente. Es necesario que tú comiences allí donde estás a soltar las cargas, a soltar tus necesidades. Déjate llevar por la melodía que estás escuchando al fondo. Deja que el Señor te pastoree por esos pastos, que te haga descansar verdaderamente. Allí donde tú estás, comienza a orar, comienza a pedirle al Señor, comienza a decirle: Señor, yo me quiero quebrantar ante tu presencia. Yo quiero orar, Señor, de manera diferente. Yo quiero aprender, Señor, a declarar una palabra sobre esta circunstancia y sobre esta situación, Dios. Ayúdame, Espíritu Santo. Él sabe de cuántas cosas tenemos necesidades. ¿Cuántos verdaderamente han creído que el Señor es nuestro pastor y que nada nos va a faltar, aún en medio de las circunstancias y de las situaciones? Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por lo que hemos recibido de tu parte, Dios de la gloria. Gracias por lo que tú nos has querido hablar y nos has querido decir, Señor. Padre, yo pongo, Señor, a tu pueblo delante de tu presencia en esta hora, Dios, para pedirte, Señor, que seas tú llevándolos en paz y en bendición, Señor.